Seguimos aquí en Poder Pensar dialogando con el secretario general de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Hace unas horas nada más se resolvió ingresar en la huelga general y además ocupar centros de salud en todo el país. Estamos dialogando con Pablo Cabrera, que está hoy como secretario general de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Decíamos antes de irnos a la pausa de cómo puede ser que un sistema que está pensado, o así fue presentado por lo menos a la gente, a los uruguayos, de que iba a descomprimir a salud pública, iba a mejorar porque muchos pacientes iban a pasar a las mutualistas, entonces, bueno, los hospitales iban a poder utilizar mejor sus recursos, sus camas y demás, en esta situación que ustedes están planteando. Bueno, analizar números, que es importante. 1.200.000 usuarios son hoy quienes se atienden en los centros de ACE. Es un número muy importante. Si bien es cierto que se ha trasladado parte de la población a la atención mutual, solo 200.000 son aquellos que han decidido por FONASA atenderse a través del sector público. Por lo tanto, el millón más importante es parte de una población más carenciada, población que a veces no ha tenido... atienden a los más pobres, es lo que estás queriendo decir tú. O tal vez los que menos posibilidades tienen de elegir realmente dónde pueden optar su atención, si es pública o privada. Venimos de un retraso muy importante y se ha dicho y lo reconocemos con mucha claridad. Los recursos, los presupuestos designados desde el 2005 hasta ahora han sido importantes, creciendo, pero no son suficientes de acuerdo a poder adaptar el servicio de ACE a esta nueva forma de prestación, como es la visión del Sistema Integrado Nacional de Salud, lo que son las metas, que es fundamental, la canasta básica de prestaciones, que fue una canasta firmada en el Banco de Previsión Social por todos los entes que forman parte del Sistema Integrado Nacional de Salud. Y esto hace que para readecuar se necesiten más recursos de los actuales. ¿Para readecuar qué concretamente? Porque de repente no te entendemos en el sentido de decir, bueno, hay más presupuesto, hay menos pacientes. ¿Cómo puede ser que la atención no mejore sensiblemente, no? Debe haber más llegada de los servicios a los lugares donde está la gente. Y en esto es pensar en el primer nivel de atención. Se crea en ACE por primera vez en el interior del país la red de atención primaria, donde debe haber un fortalecimiento en las policlínicas, en el medio rural, que es donde a veces más la gente demanda y no tiene cómo tener acceso, donde también las mutualistas muchas veces utilizan hasta los propios servicios públicos para darle atención a sus afiliados, que pasó principalmente en el medio rural con el peón rural, que a través de lo que fueran las mejoras sustanciales en cuanto al salario y a las aportes que se dan a la seguridad social, hizo que los peones pretendieran tener atención a través del sector privado, pero el sector privado no tenía preparación. Pero ¿Salud Pública ya tenía esas policlínicas, ya tenía esos lugares funcionando o no? En algunos casos estaban, pero por ejemplo decimos en San Jorge solamente 3 personas, un médico, un enfermero y un auxiliar de servicio para la prestación de todo lo que es la zona rural. Estamos hablando de que prácticamente están full time los 365 días del año y eso es imposible que cualquiera pueda pensar de que por estar en ese lugar tenga que atender a la población todo el tiempo. Y eso, desgraciadamente, hasta el propio Poder Judicial no lo entiende y dictamina de que si hay un enfermero, por ejemplo, en esa zona y es lo único que hay, tiene que atender. Y no sus 6 horas de labor, sino está las 24 horas. Y esto es imposible de analizar en una prestación de buenos servicios de salud. Según la rendición de cuentas del gobierno, allí en la exposición de motivos se dice que entre el 2004 y el 2011, son el periodo de tiempo que se maneja, los recursos crecieron a una tasa de prácticamente un 13% en recursos para salud pública. Se dice 3 veces más o incluso por encima de ese porcentaje de lo que es el propio producto o crecimiento de la economía del país. O sea, ¿cómo siguen siendo cifras muy fuertes? Son cifras muy altas. Yo creo que hay que hacer un análisis también no solamente del sector público, sino lo global en salud, porque también el aporte y el trasiego de tanta gente que se empezó a atender en el sector privado hizo que también aumentara lo que es el ingreso genuino de las mutualistas. Y sin embargo, hoy la población, y es una queja corriente, la gente pasa 5 o 6 horas en una puerta de emergencia de una mutualista de la cual pagan para tener atención. Esto significa que hay que rever realmente cómo se sigue construyendo el Sistema Nacional de Salud y cómo se logra realmente fortalecer los servicios para que los servicios le lleguen a la gente, pero en definitiva, públicos y privados, lo que debemos hacer es eso, la llegada de servicios de calidad. ¿Qué pasa con los sueldos en salud pública hoy?
¿Cuánto gana más o menos un funcionario, un enfermero? ¿Qué datos nos puedes dar? Bueno, ahí también estamos hablando de salarios realmente deprimidos. El sector administrativo claramente es por lejos el que está sumergido. Estamos hablando de promedios salariales de 10.000 pesos. En la mano. En la mano. Entonces eso estamos hablando de salarios que realmente deben ser mejorados porque es gente que tiene preparación. En el sector administrativo es gente que tiene que estar constantemente preparada, el manejo informático y demás hace que sea gente que no esté relegada en cuanto a su formación, pero sí en cuanto a lo que perciben como salario. Ni hablar del resto de los sectores donde un auxiliar de enfermería en promedio está en 13.000 pesos y también estamos hablando de tareas concretas, pero de gran sensibilidad, de estar al lado del paciente, de darle lo mejor y realmente no está compensado a través de su salario. Pero esto tiene una solución muy clara y es la gran discusión. En el caso de ACE en particular, con una definición de estructura del organismo que al día de hoy no lo tiene. Cuando se definan realmente las funciones y a través de las funciones qué tipo de salario debe percibir el trabajador, muchas cosas van a mejorar. Seguramente mucha gente pregunte o se pregunte a raíz de lo que tú estás diciendo, bueno, pero los salarios han mejorado o ha caído, como decíamos, la cantidad de pacientes de salud pública. ¿Por qué llegar a una huelga? ¿No es un ataque al gobierno o a la administración Mujica puntualmente, aprovechando que la rendición de cuentas está en discusión? Bueno, eso también fue valorado en el día de hoy y una cosa que ha sido una definición muy clara. Acá no es ponerle palos a la rueda a ningún gobierno. Esta es una expresión clara de necesidad. Cuando se ve que no hay alternativas, cuando vemos que las respuestas no son claras, porque no es solamente hablar de números, sino hablar de lo que es efectivamente la llegada del recurso al lugar donde se necesita. Cuando estamos reivindicando el tema de seguridad, que es un tema muy sensible en este momento, en las policlínicas principalmente montevideanas estamos viendo de que hay una violencia extrema y que se traduce en cómo se puede trabajar. Uno no puede estar trabajando en una puerta de emergencia y encontrarse que ante un hecho violento en la vía pública lleguen heridos y que la propia familia del herido esté presionando al personal para que sea atendido en primera instancia y si le sucede algo, pagará las consecuencias de lo que le sucede. Eso está pasando, decís tú. ¿Qué ejemplos concretos tienen? Y nos sucedió esto precisamente, de dos personas con una violencia extrema en la vía pública, problemas con arma blanca, llegan a la puerta de emergencia de Piedras Blancas y a la falta de guardias de seguridad efectivos, policiales reales, se metieron adentro de la propia puerta y amenazaron al personal médico que si le sucedía algo a su familiar, las consecuencias las iban a pagar el propio personal. Esa no es una manera que se pueda trabajar en ningún lugar. ¿Cuándo pasó eso? Hace pocas semanas atrás. Ha sucedido también de la demanda, ante una demanda insatisfecha, nos sucedió con mucha claridad, una compañera recibe una bofetada de un usuario porque no había un medicamento en la farmacia. ¿Dónde pasó eso? También en Piedras Blancas. Y entonces ese tipo de demanda, que es un tema de violencia generalizada que estamos viviendo a nivel social, desgraciadamente tal vez hoy inspira cierto grado de respeto si hay una autoridad policial, si no, no. Y bueno, y nosotros eso también lo estamos reclamando y es parte de los presupuestos que se deben designar a la atención, porque no solamente es seguridad para el trabajador, sino seguridad para el que viene a atenderse, que con justo derecho espera su tiempo y lo que necesita para que se lo resuelva, no pueden estar pasando por ese tipo de actos violentos. El sector que lleva más dinero en la rendición de cuentas es la salud pública. Son 700 millones de pesos que ha anunciado el gobierno. ¿No es suficiente? ¿Cuánto están pidiendo ustedes que sea el dinero que se destine? Estamos hablando de que gran parte de esos montos son para resolver situaciones viejas de la administración. Ejemplo, la nocturnidad. La nocturnidad, que es un derecho laboral garantizado por ley para los trabajadores. ¿A qué le llaman? ¿Un pago reforzado, digamos? El pago que se destina a aquel trabajador que hace su tarea desde la hora 21 a las 6 de la mañana. Pasa a nivel de todo el trabajo. ¿Eso va a estar cubierto ahora? Eso recién ahora, a través de estos montos, va a estar cubierto y el Estado ha estado pagando miles de dólares en juicios perdidos por el no pago de la nocturnidad como corresponde. El no pago efectivo de un artículo especial, el artículo 26, que es la compensación máxima al grado, también construcción del salario actual, está mal pago y se va a resolver con esta rendición de cuentas. O sea, son errores que desde el pasado viene trayendo la administración y que en algún momento lo debía resolver. Gran parte de esos dineros son para resolver esas situaciones. O sea, no estamos hablando
de proyectar cosas nuevas ni de mejorar cosas. Estamos hablando de resolver problemas anteriores. Concretamente, quien está hoy como presidenta de ACE, que es el organismo que administra la operativa de los hospitales, de los centros de salud pública en todo el país, Beatriz Silva dijo que el presupuesto que se asigna por rendición de cuentas se destina fundamentalmente a los salarios y a cumplir con los compromisos que se asumieron con ustedes. Sin criticar directamente las medidas que ustedes están tomando, dice, bueno, el gobierno sí está preocupado y sí está planteando esto en la rendición de cuentas. Insistimos para que la gente pueda tener claro. Responder en base a acuerdos creo que es fundamental para cualquier clase de negociación. Si uno llega a un convenio, lo importante es que se respete el convenio y se articule de acuerdo a cómo está planteado en el convenio, porque de buena fe todos llegamos a la etapa de la negociación. Lo que se está tratando de resolver con este presupuesto son viejos convenios que no se han logrado aplicar hasta este momento si se promulga la ley de rendición de cuentas tal cual está. El problema es cuando nosotros queremos profundizar en cómo se da la prestación de los servicios, si no tenemos más personal, si no hay recursos, y en esto estamos hablando también con mucha claridad. En el año 2009, la doctora María Julia Muñoz, ex ministra de Salud Pública, coloca la piedra fundamental para la construcción del Hospital de Colonia. Un centro, como todos sabemos, muy importante a nivel nacional por el ingreso del turismo, por lo que significa a nivel de lo que es geográficamente para el país. Y sin embargo, se nos están cayendo los techos y al día de hoy no hay una pared levantada y no hay presupuesto para construir el nuevo hospital. Esto es un tema grave, es un tema de fondo, porque ya no solo es pensar en la atención de salud, sino también en la imagen de país para un ingreso turístico tan importante y que el turista en general hace referencia al sector público cuando necesita atención. Te agradezco que hayas venido. Queda planteada entonces una situación de crisis en la salud pública hoy, con los funcionarios ingresando a la huelga, con ocupaciones que se van a venir. Y bueno, supongo que el planteo de ustedes es tener algún diálogo directo con el presidente Mujica para hablar de estos temas, o con el ministro de Economía. ¿Qué es la señal que les gustaría tener en las próximas horas? Al día de hoy tenemos una campaña de recolección de firmas que le queremos presentar al presidente de la República para sensibilizar en lo que son los procesos de los servicios de salud. Y obviamente lo que queremos es mantener una entrevista para poder plantearle directamente al presidente, porque en algunos casos sentimos que tal vez el presidente no está lo bien asesorado, o por lo menos desde la perspectiva que nosotros tenemos no le ha llegado la información como corresponde al presidente. ¿Está haciendo una buena gestión el ministro? El ministro Venegas. Bueno, nosotros también hemos mantenido discusiones con el ministro Venegas y creo que esto no pasa por la gestión del Ministerio de Salud Pública, pasa por una gestión de gobierno, pasa por una gestión de políticas públicas con respecto a la salud, y acá creo que hay varios componentes que se tienen que unir para profundizar, y muy claramente. Economía, OPP, pero también se debe incluir al Ministerio de Desarrollo Social y se debe incluir al Ministerio de Educación y Cultura. Sin formación real, sin llegarle a la gente desde la etapa formativa, va a ser muy difícil tener los cambios en profundidad que queremos. Y cuando cambiemos, gran parte de los recursos no se van a necesitar. Gracias por haber venido. Nos vamos a una pausa, luego viene Sebastián Giovanni con su columna sobre deportes hoy enfocados al comienzo de los Juegos Olímpicos. En las próximas horas debuta, por ejemplo, la selección de fútbol aquí de Uruguay. La esperanza de los uruguayos y bueno, y el temple un poco futbolero del pueblo uruguayo hace que haya mucha expectativa con respecto a eso, pero arrancan todos los Juegos y el viernes será la ceremonia inaugural allí en Londres. Ya volvemos.